En un mundo donde la verdad se oculta entre sombras y la historia guarda silencios que nadie se atreve a romper, existen preguntas que aún no tienen respuestas. Hechos inexplicables, desapariciones, conspiraciones y misterios que desafían la lógica humana. Si te apasionan los secretos del pasado, las conspiraciones no resueltas y los eventos que desafían la lógica, prepárate, porque detrás de cada enigma hay siempre una verdad oculta. Dicen que justo antes de que llegue una gran tragedia, el mundo guarda silencio. Un silencio que no es paz, sino advertencia. Era el 26 de diciembre de 2004, un día después de Navidad, y yo estaba en la costa de Aceh, Indonesia, un lugar donde el mar y la vida se entrelazan como si fueran uno solo. Las olas bailaban suaves esa mañana y el aire tenía ese aroma salado y cálido tan característico del sudeste asiático. La playa se veía sacada como de un sueño. Los niños jugaban entre las palmeras y las familias preparaban comidas sencillas junto a la costa. Y yo estaba allí, contemplando el horizonte, sin saber que esa sería la última vez que muchos verían el mar. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Enigmas, el lugar donde los silencios de la historia vuelven a hablar. Hoy les traigo una historia real, no es una leyenda ni una teoría, es un suceso que estremeció al mundo entero. Antes de comenzar, quiero dejar claro que esta historia que contaré no me pertenece. La he adaptado basándome en hechos reales, en informes oficiales y en testimonios auténticos de personas que les tocó vivir esta catástrofe en carne propia. A través de sus voces decidí contar esta historia en primera persona, no para ser la protagonista, sino para que tú puedas sentirla, vivirla y no olvidarla. Juntos reviviremos uno de los días más devastadores que ha presenciado la humanidad, uno de los eventos más mortales y enigmáticos de nuestro tiempo. Prepárate para adentrarte en el horror del 26 de diciembre de 2004, el día que el Océano Índico rugió con una fuerza tan antigua como la Tierra misma. Comencemos. Transcurría el domingo 26 de diciembre de 2004, un día después de Navidad. Era una mañana tranquila, el sol estaba en su punto justo y apenas comenzaba a asomar sobre las costas del Océano Índico. El agua tibia acariciaba mis pies y el sonido de las olas era hipnótico. La playa en Indonesia estaba llena. Miles de personas estaban de vacaciones y otros descansaban después de la cena navideña. Familias enteras estaban en la playa, turistas tomando fotos y disfrutando de los resorts, niños construyendo castillos de arena, en fin, era el paraíso en la tierra. Nadie lo sabía, pero el monstruo ya estaba despierto. Yo estaba allí, sentada en la playa, disfrutando de una bebida refrescante, cuando de pronto el aire se volvió denso y por un momento el mundo enmudeció. Un silencio antinatural, el tipo de silencio que te grita sin hacer ruido. Algo en ese silencio me dio miedo, un presentimiento, como si el océano estuviera conteniendo el aliento. Pero luego el suelo empezó a vibrar con furia, los árboles se mecían como si fueran de papel, los platos cayeron de las mesas y las paredes se quejaban con un gemido profundo. Sentí el temblor, el quejido profundo del planeta cuando a las 7:58 de la mañana el suelo bajo el mar comenzó a desgarrarse. Fue como si la tierra se hubiese partido en dos. El movimiento duró minutos, entre 8 y 10, pero para nosotros fue una eternidad. Más tarde supe que lo que sentimos fue uno de los terremotos más poderosos jamás registrados, una magnitud de 9.1 a 9.3. La placa tectónica de la India se había metido violentamente debajo de la placa de Birmania. Fue tan violento que hizo que la tierra misma vibrara literalmente.
Algunos cálculos estiman que alteró incluso la rotación del planeta. El océano entero se había sacudido y aún no sabíamos que lo peor apenas comenzaba. Lo más aterrador aún no había llegado. En la superficie todo parecía calmarse. El mar se retiró. No era un simple vaivén de las olas, era una regresión brutal. El agua retrocedió tanto que podías ver el fondo del océano. Algunas personas, sin saberlo, se acercaron. Todos miraban con curiosidad. Corrían a la arena mojada, riendo, grabando videos y recogiendo peces que quedaban atrapados. Las playas quedaron expuestas y el fondo marino se volvió visible. Peces agonizantes saltaban en la arena seca. La línea costera retrocedió cientos de metros. Barcos pequeños yacían encallados y todos corrimos hacia la playa sin entender nada. Era algo hermoso y aterrador a la vez, una belleza que escondía muerte. Los más viejos decían que eso solo pasaba antes de un gran tsunami, pero muchos no escucharon o no entendieron. Pensaron que era un espectáculo curioso de la naturaleza. No sabían que eso era la señal, el aviso no verbal de que la muerte se acercaba a toda velocidad. Entonces vi algo en el horizonte, una línea, una curva que crecía con rapidez, y sentí algo en mi pecho, una presión, como si el aire mismo se hubiese detenido. Minutos después, una pared líquida de más de 30 metros de altura emergió del agua, como un monstruo que llevaba siglos dormido. Grité, ¡corran! Es una ola, pero fue demasiado tarde. La primera ola llegó con una fuerza que no puedo describir. El tsunami no fue una ola, fue una secuencia devastadora de varias que arrasaron con todo a su paso. Autos, casas, árboles, templos, familias, arrasó con todo y a todos. Yo no sé cómo sobreviví. Solo sé que el agua me arrancó del suelo como a un insecto. Floté, me golpeé, me hundí, vi cuerpos a mi lado, vi manos que ya no se movían. Debajo del agua el tiempo se detuvo. Yo no sabía si estaba viva o si ya no estaba. Intentaba respirar, pero no había aire, solo agua salada y desesperación. Y entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos no entendía dónde estaba. El cielo era gris, cubierto por humo y silencio. Sentía el cuerpo entumecido, con cortes y golpes. Estaba tirada en medio de una calle o lo que quedaba de ella. A mi alrededor todo había cambiado. No había casas, solo montones de madera y concreto. Autos aplastados, árboles arrancados de raíz y en medio de todo eso, un zapato de un niño, solo uno, inmóvil en la cima de una palmera caída. Ese fue el momento en el que comprendí que había sobrevivido a algo que nadie debería presenciar. Caminé como pude, con las piernas temblorosas. A cada paso encontraba rostros distintos, unos llenos de terror, otros vacíos. Había tantos cuerpos, muchos aún abrazando a sus seres queridos, otros solos, como si la muerte los hubiese alcanzado sin darles tiempo de despedirse. Y el olor, nunca podré olvidarlo, humedad, barro, sal y algo más. Un olor metálico, el olor de la tragedia. Hubo un instante en medio del caos donde los cuerpos flotaban como hojas. Y el silencio post-tormenta era más aterrador que el estruendo inicial. Vi a una madre en el suelo con su bebé en brazos, lo mecía como si aún respirara. Y yo no supe si era más cruel decirle la verdad o dejarla seguir creyendo que aún había esperanzas. Azek ya no era una ciudad, era un campo de batalla sin guerra. Las mezquitas estaban destruidas, los hospitales inundados, las escuelas convertidas en morgues improvisadas, y sin embargo, en medio de la destrucción, hubo algo que me dejó sin aliento,
una mezquita en pie. Toda la ciudad había sido arrasada, pero esa estructura seguía intacta, como si el agua la hubiera rodeado, respetando, perdonando. Muchos lo vieron como un milagro, otros como un recordatorio. Algo nos estaba hablando, pero no sabíamos si queríamos escuchar. Las cifras oficiales hablan de más de 227,000 personas muertas, pero yo sabía que eran más. Habían pueblos enteros que desaparecieron sin dejar rastro. En Sri Lanka, un tren de pasajeros, el Queen of the Sea, fue arrastrado por el tsunami. Murieron más de 1,700 personas, solo sobrevivieron unos pocos. Fue uno de los accidentes ferroviarios más mortales de la historia y ni siquiera fue causado por humanos. En la India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia y en las Maldivas, las olas no distinguieron rostro, ni edades, ni idiomas. Arrasaron con todo y estos países fueron golpeados con una violencia que parecía inhumana. Había testimonios de cómo pueblos enteros desaparecieron del mapa. No importaba si eras rico o pobre. Turistas que celebraban la Navidad también murieron. Hoteles de lujo en Phuket, en las Maldivas, también fue arrasado. La naturaleza no hace distinciones. Y no solo en Asia, incluso en la costa este de África, en Somalia, murieron personas. En Sudáfrica, a 8,000 kilómetros del epicentro, las olas asesinas cobraron más vidas. Nadie estaba realmente a salvo, y mientras el mundo se preparaba para recibir el Año Nuevo, nosotros contábamos muertos y buscábamos vivos, bajo ruinas que aún olían a sal y muerte. En total, más de 280,000 personas murieron, miles desaparecieron y más de 1,000,000 se quedaron sin hogar. No hubo tiempo para rezar, no hubo tiempo para huir. Una cifra se repite una y otra vez en los informes. Al menos un cuarto de las víctimas eran niños, porque ellos no pudieron correr, porque ellos eran los más pequeños, los más vulnerables, los que estaban jugando en la playa, los que se quedaron paralizados mirando cómo el mar retrocedía, y entonces el agua los devoró. Escuché historias que me marcaron para siempre. Un hombre en Banda Aceh, Abdul Rahim, fue arrastrado por el agua durante horas, pero logró aferrarse a una nevera flotante. Cuando lo encontraron apenas podía hablar, pero lo primero que dijo fue: ¿dónde está mi familia? Una niña tailandesa fue hallada días después, sola, cubierta de barro, abrazando a un perro callejero que no se separó de ella. Había perdido a todos, pero ese perro le salvó la vida. No eran solo estadísticas, eran vidas, historias, risas que nunca volveríamos a escuchar, miradas que se apagaron de golpe. Los días siguientes fueron una mezcla de sobrevivir y de intentar no perder la razón. El agua había arrasado con todo. No quedaban alimentos, ni agua potable, ni electricidad. Muchos dormíamos en techos, en montículos de barro bajo árboles caídos. Otros no dormían en absoluto. ¿Cómo dormir cuando todo podía volver a repetirse en cualquier momento? El miedo se instaló en el pecho. No hablábamos mucho, solo escuchábamos esperando señales. Los cuerpos comenzaron a hincharse bajo el sol. No eran números, eran madres, padres, hijos y muchos de ellos nunca serían identificados. Los enterrábamos en fosas comunes, en silencio, a veces con una flor o una nota escrita a mano. Recuerdo haber visto un anillo que alguien colocó sobre la tierra como despedida. No sabíamos a quién pertenecía, pero alguien en algún lugar lo amó. El caos era tan grande que la ayuda tardaba en llegar.
Aeropuertos destruidos, caminos bloqueados, cuerpos bajo los escombros. La comida no era suficiente, el agua potable escaseaba y el miedo seguía presente. Nadie sabía si vendría otro terremoto o si el mar volvería a rugir. El primer helicóptero llegó al tercer día. Volaba bajo, haciendo vibrar las hojas del suelo. Lanzaban cajas de arroz, agua y mantas. Algunos lloraban al verlos, otros levantaban sus brazos en señal de súplica. Yo solo me quedé ahí, mirando al cielo, no por lo que traían, sino porque por primera vez sentí que alguien allá afuera nos había escuchado. El desastre fue tan grande que todos los países del mundo no pudieron mirar hacia otro lado. Por primera vez en años, las fronteras desaparecieron. Países que jamás habían colaborado se unieron. El mundo entero respondió. Gobiernos, artistas y fundaciones donaron millones. Michael Schumacher y Bill Gates también donaron. Más de 14.000 millones de dólares se recaudaron. Aviones de operaciones militares llegaron cargados de alimentos, rescatistas, médicos, ropa y agua potable. Estados Unidos activó la Operación Asistencia Unificada, desplegando portaaviones, hospitales flotantes y cientos de soldados. La India, Australia, Tailandia, Japón, la Cruz Roja Internacional, la ONU, los Médicos Sin Fronteras, todos llegaron, con sus idiomas distintos, pero con una sola misión: ayudar. La humanidad respondió, pero para muchos ya era demasiado tarde. Vi a un soldado británico levantar a una niña del barro y envolverse con ella en una manta. Nunca había visto a un extranjero llorar por alguien que no conocía. Ese día lo vi. Aún me cuesta hablar de esto, pero hubo cosas que no puedo explicar. Una noche, mientras dormía entre los sobrevivientes, escuché algo. Voces. Como un murmullo flotando sobre el agua. Decían nombres, uno tras otro. Nombres que no conocía y luego el sonido de una carcajada infantil. Justo detrás de mí, pero cuando me giré no había nadie. Con los días comenzaron los rituales, oraciones, ofrendas al mar. Los ancianos decían que el océano había cobrado una deuda antigua, que era un castigo o un aviso. Yo no sé si creerles, pero el mar nunca volvió a ser el mismo, ni nosotros tampoco. Miles de niños quedaron huérfanos, otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero hubo un grupo que decía recordar cosas que no podían saber. Un niño hablaba de una mujer vestida de blanco que lo tomó de la mano y lo llevó a un árbol antes de la ola. Otro decía que vio a su abuela fallecida guiándolo entre los escombros. Y entonces yo me pregunto, ¿fueron sueños, alucinaciones o hay algo que no podemos explicar? Con el tiempo investigué por qué ocurrió aquel desastre. El terremoto se originó por una fractura entre placas tectónicas. La indo-australiana deslizándose por debajo de la euroasiática. Esta zona forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, una falla activa que ha provocado algunos de los peores desastres de la historia. La ruptura fue tan larga que se extendió más de 1.300 kilómetros. Liberó más energía que todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial juntas. Los científicos explicaron que ese evento alteró incluso la geografía submarina. Modificó la topografía y aunque parecía improbable, se sintió hasta en Alaska. Algunos lo llamaron castigo, otros advertencia. Lo cierto es que la Tierra tiene ciclos. La presión se acumula bajo las placas tectónicas hasta que ya no puede más, entonces rompe y lo que sucede no es ciencia ficción,
es historia. La ciencia dice que fue un choque de placas tectónicas, un proceso natural, frío e impersonal. Pero había algo más, algo que se sentía en el aire después, una energía, una presencia que no sabíamos cómo nombrar. Muchos afirman haber escuchado susurros en el agua, otros sueños proféticos antes del 26. Y había animales que huyeron a los campos mucho antes de que la primera ola tocara la arena. Y entonces, ¿sabían ellos lo que nosotros no? Hay fuerzas que perciben lo invisible y nosotros simplemente hemos olvidado cómo escuchar. El terremoto del 2004 no fue el primero ni será el último. En 2011, Japón vivió algo similar. Pero el Índico, sin sistemas de alerta y sin preparación, pagó el precio más alto. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Estamos realmente listos o lo estaremos alguna vez? Del horror surgieron lecciones. En 2006 nació el Sistema de Alerta de Tsunamis del Océano Índico, con sensores en el mar, estaciones sísmicas, rutas de evacuación y sirenas costeras. Ahora, si una gran sacudida ocurre bajo el océano, la alarma suena. Aún hoy puedes visitar los restos. En Banda Aceh hay un barco de 2.600 toneladas que fue arrastrado 5 kilómetros tierra adentro. Y ahí está, como un fósil reciente, una cicatriz sobre la ciudad. En Sri Lanka, un tren oxidado descansa entre árboles. El turismo ha vuelto, la vida también, pero bajo cada paso hay recuerdos. Hay quienes nunca se fueron, no me refiero a los sobrevivientes, sino a los que aún están allí, en los templos abandonados, en los caminos que terminan al mar. Hay quienes juran ver siluetas en la noche, escuchar cantos lejanos y sentir el agua incluso en días secos. El mar, después de arrebatarlo todo, regresó a su calma habitual. Pero el fondo marino aún guarda los secretos de ese día. Y cada vez que el océano se agita, el miedo regresa. Hoy, a más de 20 años de aquel desastre, aún hay silencio. Un silencio que no viene del mar, sino de la memoria. El tsunami no solo arrasó casas y vidas, se llevó parte de nosotros. Nos recordó que no somos invencibles, que el suelo que pisamos puede abrirse de pronto y que el mar, aunque bello, puede despertar sin aviso. Yo sobreviví, no sé por qué. Tal vez para contar esta historia, tal vez para escuchar las que otros ya no pueden narrar. Cada vez que veo el mar, algo en mí se estremece. No por miedo, sino por respeto, porque sé que bajo su belleza duermen fuerzas que no entendemos. Nos queda la memoria, nos queda la responsabilidad de preparar a los que vendrán. Nos queda aprender a leer las señales, no solo científicas, sino humanas instintivas. Y si alguna vez el mar vuelve a desaparecer frente a ti, corre. No lo mires, no lo cuestiones, solo corre. Dicen que hay lugares donde el tiempo se detuvo ese 26 de diciembre. Relojes marcando las 7:58, sombras que caminan en círculos, risas de niños entre ruinas. Yo no sé si todo eso es verdad. Solo sé que cuando callas y escuchas el mar, a veces, muy bajito, parece que te susurra algo. Esto no solo es una historia, es una advertencia, un tributo, un enigma que aún sigue sin resolverse del todo. Yo no estuve allí físicamente, pero al conocer esta historia sentí que una parte de mí fue testigo. Y hoy tú también lo eres. Gracias por llegar hasta aquí y por no olvidar conmigo. Y si esta historia te estremeció tanto como a mí, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en más relatos, donde la tragedia, el misterio y la historia se entrelazan.
Nos vemos en el próximo enigma, si el mar no decide despertarse otra vez.